Estimados amigos, bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuando con esta serie de videos de retroalimentación, vamos a empezar con el primer video de retroalimentación que tiene por objeto desarrollar la primera actividad de esta asignatura, Derecho Constitucional. Vamos a empezar entonces a destacar qué es lo que contiene esta primera unidad. En esta primera unidad se analiza el capítulo que es la Constitución. Los temas importantes que analizamos son los siguientes: derecho constitucional, concepto de derecho de la Constitución, partes integrantes de la Constitución, parte dogmática, orgánica, programática, derechos sociales, previsiones generales, tipos de Constitución, Constitución por su forma, por la mayor o menor dificultad de modificación, por su forma de establecimiento. También hablamos del poder constituyente, poder constituido, y hablamos también de la constitucionalización del orden jurídico. Estos son los temas que analizamos en esta primera unidad. Vamos a empezar con nuestros ejercicios. Pregunta número 1. Señale los elementos que conforman el concepto de Constitución. Vamos a remitirnos a nuestra presentación y de esta manera vamos a realizar la contestación correspondiente a esta primera pregunta. Empezamos. Ok. Concepto de Constitución. Empezamos señalando que la Constitución es un documento de carácter político. ¿Sale? Su creación tiene que ver con una función que elabora el poder constituyente. Recuerden que el poder constituyente tiene como única función la creación de una constitución. Tan luego se crea la constitución, este constituyente desaparece. A partir de la creación de esta constitución, surgen los denominados poderes constituidos. Estos poderes constituidos están hechos para gobernar y tienen múltiples funciones, como son la función ejecutiva, legislativa y judicial. Recordemos que un punto importante que analizamos nosotros en clase es de que la Constitución es suprema porque es el fundamento, porque es la base, es la que da sentido al ulterior ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, la Constitución regula los derechos fundamentales del gobernado. Muy bien. De lo anteriormente comentado, podemos destacar que la respuesta correcta va a ser la que contenga los siguientes elementos. Empezamos por la primera referencia. Crea los poderes constituidos. Muy bien. Ok. Segunda referencia. Decimos que no es un documento de carácter jurídico. Lo vamos a descartar. Pero sí señalamos que es un documento fundamental de carácter político. Entonces lo vamos a agregar. No es elaborado por el legislador ordinario. Es elaborado por el poder constituyente cuya única función es darse una constitución. También señalamos que es suprema al ser el fundamento del ulterior ordenamiento jurídico, regula los derechos fundamentales de los gobernados y bueno, no se encuentra al mismo nivel de que las normas ordinarias. La respuesta correcta tiene que tener los numerales 1, 3, 5, 6 y 7. Muy bien, la vamos a localizar nosotros en el inciso A. 1, 3, 5, 6 y 7. Muy bien. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 se hace un ejercicio de relación de columnas en la cual se señala en la primera columna las partes integrantes de la Constitución y en la segunda columna se realiza su descripción. Muy bien, vámonos a nuestra presentación en ese apartado en particular. Muy bien, aquí lo tenemos. Partes integrantes de la Constitución.
La primera referencia que destacamos es la parte dogmática. Recordemos que la parte dogmática reconoce los derechos humanos que se encuentran contemplados tanto de índole constitucional también como en los tratados internacionales. Por otra parte, cuando analizamos la parte orgánica, hacemos referencia que esto hace mención a el funcionamiento de los poderes que constituyen nuestra nación. Vamos a verificar que en este caso en particular hablamos de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero también destacamos que en esto hablamos de una división de funciones como son niveles de gobierno como son el gobierno federal, el de las entidades federativas y también mencionamos lo referente a el de los municipios. Muy bien. Perfecto, compañeros. Entonces, de todo esto, destacamos el siguiente punto. La llamada parte programática hace mención a la naturaleza y características del Estado mexicano. Recordemos que México es una república. Muy bien. Es una república de naturaleza federal. Es una república representativa. Es una república que vamos a llamar también democrática. Es una república de naturaleza laica, en la cual existe una separación marcada entre la Iglesia y el Estado. Muy bien. Los derechos sociales que por primera vez se contemplan en esta Constitución del 5 de febrero de 1917 establecen derechos laborales, agrarios y de seguridad social. Algunas previsiones generales que se establecen son lo referente a la ciudadanía mexicana que se adquiere a los 18 años y teniendo un modo honesto de vivir, los derechos que tienen los extranjeros en nuestro país y con la única limitación que no pueden participar en asuntos de naturaleza política, un capítulo geográfico que hace mención de las partes integrantes de nuestra federación, la supremacía de la Constitución que se encuentra contemplada en el artículo 133 de nuestro texto constitucional. Muy bien, hacemos referencia también a las reformas a la Constitución. Esta se hace dentro del artículo 135 constitucional y lo referente a la permanencia de la Constitución que se regula en el artículo 136. Muy bien. Entonces, estos son los aspectos más importantes que nos ayudarán a complementar la pregunta número 2. De todo lo anteriormente destacado, vamos a señalar lo siguiente. La parte dogmática la relacionamos con el tema de los derechos humanos. Por otra parte, cuando hablamos de la parte orgánica, vamos a hacer referencia a la relativa a la estructura y funcionamiento de los poderes centrales y locales. Cuando hablamos de la parte programática, hacemos referencia a la naturaleza y características del Estado mexicano. Y por último, los derechos sociales los encontramos en los laborales, agrarios y de seguridad social. Entonces, la respuesta correcta tendría que tener el 1C, 2D, 3A y 4B. Nuestra respuesta correcta es el inciso C de casa. Muy bien, perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta. La pregunta dice lo siguiente. En el siguiente ejercicio deberá de seleccionar
el tipo de constitución de acuerdo con su forma. Vamos a regresar a nuestra presentación. Recordemos, de acuerdo a su forma, tenemos dos tipos de constituciones, consuetudinarias y las constituciones escritas. Las constituciones consuetudinarias se basan en el tema de la tradición, en el tema de la costumbre, en el tema del precedente judicial. Muy bien. Ejemplos de estas constituciones las tenemos, por ejemplo, en la Constitución de la Gran Bretaña. Muy bien. Por otra parte, tenemos constituciones escritas que son elaboradas por un poder constituyente y que de alguna manera son la base del ordenamiento jurídico en un estado. Muy bien. Entonces, hacemos referencia a la pregunta número 3 y vamos a revisar cuál sería la respuesta adecuada. Empezamos. Constituciones que son consuetudinarias y constituciones que son escritas. La respuesta correcta tendría que tener el numeral 1 y 2, siendo el inciso A. Muy bien. Continuamos. Pregunta número 4. Se deberá en el siguiente ejercicio señalar que el tipo de constitución de acuerdo a su mayor o menor dificultad de modificación. Vamos a revisar nuestra lámina. Muy bien. Constituciones por su mayor o menor dificultad de modificación. Constituciones rígidas. Estas constituciones tienen un procedimiento especial para su modificación. En el caso de México, tiene que ser aprobada por el Congreso de la Unión. Se requieren 2/3 partes de los miembros presentes. Además de la aprobación del Congreso de la Unión, va a tener que ser aprobada por las mayorías de las legislaturas de los estados. En este caso también incluimos a la Ciudad de México. Este es un procedimiento en particular que se señala, además de la aprobación del presidente de la República y su respectiva ratificación en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien. Por otra parte, cuando hablamos nosotros de las constituciones flexibles, estas constituciones se modifican igual que cualquier norma ordinaria. Entonces, la pregunta número 4 la vamos a resolver señalando las constituciones flexibles y las constituciones rígidas, teniendo los numerales 2 y 4 como respuesta correcta. Entonces, señalamos el inciso B de bueno. Muy bien. En el siguiente ejercicio debemos de destacar lo referente con las constituciones de conformidad con su forma de establecimiento. Vamos a verlo. Muy bien. Y nos mencionan 6 distintos numerales. Vámonos a nuestra presentación. Y aquí vemos 3. Las otorgadas, las pactadas y las de soberanía nacional. Recordemos que las constituciones pactadas, derivan principalmente de un sistema de una monarquía constitucional, en la cual es voluntad del soberano darle a su pueblo una constitución. Entonces, las constituciones pactadas son un ejercicio de un gobierno, de una monarquía constitucional que da este documento a su pueblo. Muy bien. Por otra parte, cuando hacemos mención a las constituciones pactadas, señalamos que son la suma de los factores reales del poder. Y aquí podemos señalar factores políticos, factores económicos, factores
sociales, etcétera, etcétera. Muy bien. Y por otra parte, las constituciones de soberanía nacional es una decisión del pueblo en la cual decide darse un texto constitucional y de esta manera, pues, el pueblo, que es el soberano, convoca a un poder constituyente con la finalidad de darse una nueva constitución. Muy bien. Muy bien. Bien, estimados amigos, pues vamos al siguiente punto. Pregunta número 6. Perdón. Antes tenemos que contestar la pregunta número 5. Señalamos constituciones otorgadas, pactadas y de soberanía nacional. 3, 4 y 6. La respuesta correcta la tenemos en el inciso B de bueno. Muy bien. Siguiente pregunta. Atención, por favor. Vamos a hablar los diferentes tipos de constitución y su respectiva descripción. En la columna A vemos constitución consuetudinaria, escrita, otorgada, pactada y de soberanía nacional. Y en la columna B analizamos su descripción. Vamos a empezar. La primera, la constitución consuetudinaria, la podemos definir de la siguiente manera. No se encuentra redactada en un texto. Se caracteriza porque se guía principalmente por la tradición, por el precedente judicial. 1, lo relacionamos con el inciso E. 2, constitución escrita. Esta se va a relacionar con el inciso C, en virtud de que señala que esta constitución se caracteriza por ser redactada en un documento fundamental elaborada por el poder constituyente. El punto número 3, otorgada, la vamos a relacionar con el inciso A, la cual nos dice lo siguiente sobre esta constitución. Corresponde a un régimen de naturaleza monárquica en la que el soberano da este texto fundamental a su pueblo. La cuarto numeral, constitución pactada. En este sentido, lo vamos a relacionar con el inciso con la letra D, señalando que se caracteriza por el consenso en la cual participan los distintos factores reales del poder. Y por otra parte, tenemos las constituciones de soberanía nacional, en la cual derivan de la voluntad popular a través de un plebiscito que convoca un poder constituyente para la elaboración de un texto constitucional. La respuesta correcta va a tener los siguientes numerales. Por lo que respecta a constitución consuetudinaria, que vamos a marcar con rojo, va a ser la letra E. Por lo que respecta a la constitución escrita, que vamos a marcar con color azul, destacamos la letra C. Por lo que respecta a la constitución otorgada que marcamos con verde, vamos a relacionarlas con la letra A. Por lo que respecta a la constitución pactada que marcamos con color rosa, lo vamos a relacionar con el D. Y por último, por lo que respecta a la constitución de soberanía nacional que marcamos con guinda, vamos a marcar el B. Muy bien, 1E, 2C, 3A, 4B, 4D, 5B, teniendo como respuesta correcta la que se encuentra contemplada en el inciso A. Ahí está nuestra respuesta correcta. Vamos con las siguientes preguntas. Analizamos la pregunta número 7. Ahí va. Algunas de las principales características del poder constituyente, creador de la Constitución, son las siguientes. Bien, vámonos con nuestra presentación y llegamos al poder constituyente. El poder constituyente es un poder originario, es un poder decisionista, es un poder
fundamental, cuyo propósito es crear todo el orden jurídico a través de una constitución. Por eso decimos que este poder es en origen ilimitado, pero aunque tiene una sola función, darse una constitución. Tan luego se crea la constitución, este poder desaparece. Este poder no gobierna, porque esta facultad la tienen los poderes constituidos. De lo señalado con antelación, vamos a revisar que nuestra respuesta va a tener los siguientes elementos. Crea todo el orden jurídico, es un poder ilimitado, es un poder originario, no gobierna, no son poderes creados por el constituyente, tampoco son poderes derivados de la Constitución, no son poderes limitados, su función es darse una constitución, no tiene diversas funciones y, y no son creados para gobernar. La respuesta correcta tiene que tener el numeral 1, 2, 3, 4 y 8. Por lo tanto, destacamos el inciso A como respuesta correcta a la pregunta número 7. Pregunta número 8. Ahora vemos cuáles son las principales características del poder constituido. Regresamos a nuestra presentación y vemos que los poderes constituidos son poderes derivados una vez que ya tenemos el texto constitucional. Por eso son poderes que crea el poder constituyente. Son poderes limitados porque sus funciones se encuentran perfectamente delimitadas en el texto constitucional. Y por otra parte, tienen múltiples funciones. ¿Vale? Tienen funciones que vamos a encontrar divididas en ejecutiva, legislativa, judicial, funciones que realizan los órganos constitucionales autónomos, etcétera. Y su función es de que estos poderes son específicamente creados para gobernar. De todo lo anteriormente expuesto, destacamos entonces que la respuesta correcta va a tener que tener los siguientes elementos. Vamos a ver. El primer punto, pues no correspondería porque el creador de todo el orden jurídico no son los poderes constituidos, es el poder constituyente. No es un poder limitado, tampoco es un poder originario, ¿vale? No gobierna, pues hasta cierto punto, bueno, creo que aquí tenemos algún detalle que ahorita vamos a revisar con detenimiento. ¿Son poderes que son creados por el poder constituyente? Sí, muy bien. ¿Son poderes derivados de la Constitución? También. ¿Son poderes limitados? Por supuesto. ¿Su única función es darse una constitución? No, porque esto corresponde al poder constituyente. ¿Tiene múltiples funciones? Por supuesto, ya las hemos destacado y son poderes creados especialmente para gobernar. Esa es la cuestión que quería destacar. El poder constituyente no gobierna porque solamente tiene como función darse una constitución y los poderes constituidos están creados para gobernar. De todo lo anteriormente expuesto, destacamos que la respuesta correcta tiene que tener el numeral 5, el numeral 6, el numeral 7, el numeral 8, 5, 6, 7, después el numeral 9 y 10. 5, 6, 7, 9 y 10. La respuesta correcta la tenemos en el inciso C de casa. Muy bien. Perfecto, estimados amigos, pues de esta manera vamos a concluir con el estudio de este ejercicio de retroalimentación sobre su primera asignatura, en la cual pues revisamos algunos temas que son trascendentes, compañeros, como es la parte de la teoría de la Constitución. Espero que todos estos videos de retroalimentación sean de gran ayuda para ustedes en su formación profesional dentro de esta licenciatura en Derecho. Les agradezco a nombre del Colegio Nacional de Profesores Certificados. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y estoy para servirles. Muchísimas gracias.